de ambas comunidades y reciban un saludo de todos ellos que están orando también por nosotros. Hemos venido hablando acerca del fuego, el fuego de Dios, y nuestro Dios es fuego consumidor. En la palabra encontramos muchas porciones donde Él responde por medio del fuego, y entonces nosotros tenemos que ir conociendo a Dios a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo, para que entonces podamos tener una idea más clara de cómo es que Él quiere que usted y yo nos movamos ahí en su Espíritu. Padre, gracias por esta palabra, hemos orado por ella. Yo te pido que tú nos bendigas y que sea tu Espíritu Santo hablándonos esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Hace 8 días estudiamos acerca del fuego que descendió del cielo en el holocausto que Elías puso, en donde él mismo invoca a Dios, y estudiamos que tomó 12 piedras y luego fueron 12 cántaros de agua, y hablamos acerca entonces un poquito introduciendo el asunto de la autoridad, porque número 12 es autoridad en la Biblia. 12 tiene que ver entonces con los 12 pueblos de Dios, los 12 patriarcas, y tiene que ver con los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Cuando lo sumamos nos dio 24, y entonces nos encontramos en Apocalipsis con los 24 ancianos que están delante del trono de Dios y que representa poder total y autoridad total delante del Señor. Entonces, Dios me llevó en esta semana a un pasaje en donde encuentro a Aarón, hermano de Moisés, que fue nombrado sacerdote por parte de Dios, y junto con él a sus hijos. Ellos fueron ungidos por allí del capítulo 8 de Levítico. Ellos fueron ungidos, apartados para Dios, para el servicio de Dios. Les pusieron aceite, y ese aceite entonces era una señal precisamente de que Dios los estaba apartando. Aarón entonces tenía el trabajo de ministrar al Señor. La palabra ministrar significa servir. ¿Qué significa ministrar? Servir. Así que cuando entendemos que hay un ministro de Cristo, es un siervo. Es un siervo. Dile al que está a tu lado: buenas tardes, mi querido ministro. Se oye padre, ¿no? Se oye padre. Pues sí, se oye padre, pero en realidad es siervo. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, encontramos en la palabra este concepto de servicio desde el Antiguo Testamento. Con Adán, en el huerto del Edén, Dios lo puso a trabajar, le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. Y seguimos avanzando en la palabra y nos damos cuenta que el servicio siempre es algo que Dios da. Noé con el arca, y así venimos avanzando hasta llegar después con Moisés en el desierto. Les dice que levanten un tabernáculo conforme al modelo, y entonces es necesario levantar un equipo de personas para que sirvieran constantemente en el altar, y que el fuego del altar nunca se apagara. ¿Estamos acá? Lo hemos venido estudiando. Entonces, estos hijos de Aarón trabajaban con él. Ellos caminaban con él y eran los hijos de Aarón que lo ayudaban en el servicio o en el ministerio. Cuando vemos la palabra, entonces, tenemos que encontrar que a Dios le importa la naturaleza del fuego. Así se llama mi predicación esta tarde: la importancia de la naturaleza del fuego. A Dios no le importa solamente que haya fuego, debe haber fuego. ¿Cuántos tienen el fuego del Señor? Algunos hasta están sudando de tanto fuego, ¿no? Debe haber fuego, pero también a Dios le importa cuál es la procedencia
de ese fuego. Ok. Entonces, quiero tomar a partir del capítulo 9 de Levítico para tener una idea. Vamos a leer el versículo 22 y vamos a leer hasta el 24. Cuando lo tenga, Levítico 9, 22 al 24, dice la Escritura: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y ¿qué hizo? Lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y mire lo que dice el 24, ayúdeme. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Glorificaron a Dios. Yo le dije, la iglesia existe para glorificar a Dios. Cuando ellos vieron ese fuego que descendió, lo primero que hicieron fue alabar a Dios, se postraron y dijeron, aquí está el Señor. Ahora, el capítulo 10 es un capítulo complicado, porque después de que vemos esta manifestación de Dios del fuego descendiendo, aceptando lo que había sido puesto en el altar, empieza el capítulo 10 de Levítico con dos versículos que son impresionantes. ¿Está listo para leerlos? Capítulo 10, versículo 1 y 2. Ayúdeme, juntos vamos a leer los dos versículos. 1, 2, 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos dos versículos, cuando terminamos el capítulo 9 y vemos a la iglesia, a la iglesia del desierto, al pueblo de Dios, celebrando cómo descendió el fuego del cielo y postrándose sobre sus rostros, reconociendo al Señor, enseguida, no dice ahí cuántos días ni cuánto tiempo pasó de un versículo a otro. Pueden ser días, pueden ser meses, y entonces viene Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, y dice ahí, tomaron cada uno, diga conmigo cada uno tomaron un incensario y pusieron en ellos fuego. Para empezar no tenían que poner fuego porque el fuego desciende de Dios. Pero además de tomar el fuego, ellos finalmente, dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú servían como sacerdotes, eran hijos de Aarón, eran sobrinos de Moisés, eran de la familia sacerdotal, pero finalmente ellos servían a Dios no porque fueran los más aptos o porque fueran los mejores o porque habían sacado 10 en el examen. Ellos servían a Dios porque pertenecían a la familia que Dios había escogido para servir en el tabernáculo. ¿Estamos acá? Él había escogido a Aarón y le dijo, tú y tus hijos. Entonces ellos pertenecían a la familia que Dios había escogido. ¿Está aquí la familia que Dios ha escogido? Usted y yo somos la iglesia. No éramos la iglesia, no éramos su pueblo, no éramos sus sacerdotes, no somos los mejores, sino que al contrario de lo vil y menospreciado, Dios nos ha llamado. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si no está de acuerdo, entonces está en desacuerdo con Dios, porque eso dice la Biblia, lo vil y lo menospreciado. Así que dile al que está a tu lado, bájale 2 rayitas, no te sientas tanto, no te sientas tanto.
más dos, no tantas, ¿ok? Dios nos escogió, Él nos llamó, nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa y nos dijo: yo quiero un reino de sacerdotes. Y entonces usted y yo estamos recibiendo aquellas promesas que eran para el pueblo judío, que ellos no recibieron porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hoy usted y yo podemos ser de una clase, de un linaje real, pero además de una familia sacerdotal, porque usted y yo somos hijos, literalmente hablando, con el ADN puesto por medio de su sangre del sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Somos sus hijos. Aarón era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y entonces los hijos de Aarón, Aarón era el padre, pero al mismo tiempo era el jefe de Nadab y de Abiú. Quiere decir pues que ellos servían bajo la cobertura de Aarón y al mismo tiempo bajo la cobertura de Moisés, que finalmente fue a Moisés quien Dios llamó en la congregación del desierto. Pero aquí dice algo muy interesante, dice que ellos ofrecieron fuego extraño. La palabra extraño tiene que ver entonces con algo que no es familiar. Extraño, cuando tú aplicas la palabra extraño, dígame algún ejemplo. Cuando no se conoce, es un extraño. ¿Qué más? Dígame otro ejemplo. Despierta al que está a tu lado para que nos diga un ejemplo. Perdón, Miguel. No identificado. Ajá. Es extraño. Fuego extraño. Nadab y Abiú. Ahora fíjese bien, vamos a tomar un poquito esto. Aarón había sido ungido, el papá. Y entonces era el responsable en todos los asuntos del ministerio o del servicio. Aarón, vamos a decirlo de esta manera, era el jefe. Él decía lo que se tenía que hacer. Sus hijos eran simplemente sus ayudantes. ¿Qué eran? Sus ayudantes. Eran sus ayudantes. Y entonces los ayudantes de Aarón servían junto al altar, obedeciendo las órdenes de su padre, de Aarón. Y Aarón a su vez obedecía las órdenes de Moisés. Y Moisés a su vez obedecía las órdenes de Dios. Entonces Dios nunca tuvo la intención de que los hijos de Aarón sirvieran de manera independiente. No es posible servir a Dios sin estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, estos hijos que fueron puestos bajo la cobertura y la autoridad de Aarón, lo que hicieron fue hacer algo que no se les había mandado. Si usted y yo leemos Levítico, vamos a encontrar que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 se menciona 12 veces. ¿Cuántas veces dije? 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos. Y vuelvo al punto, 12 significa autoridad. Y entonces vemos a Aarón y a sus hijos ofreciendo sacrificios, pero los hijos estaban a un lado, ayudándole a Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, era el encargado, era el que fue ungido, el que fue llamado. Sus hijos fueron ungidos, pero bajo la responsabilidad de Aarón. Hay algo que es muy importante. La Biblia no nos dice en realidad cómo eran Nadab y Abiú, no nos dice. No hay mucha referencia al respecto del temperamento, del carácter, de la forma de reaccionar de Nadab y Abiú, pero en ocasiones por los actos de las personas se puede definir un poco cómo son. Y entonces lo que yo puedo ver es que Nadab y Abiú eran impulsivos, no eran obedientes, se sentían muy capaces. Y entonces finalmente por eso hicieron lo que hicieron. Dios le había dicho a la congregación del desierto en Éxodo 19:22 que los sacerdotes que se acercaran a Jehová tenían que santificarse. Vaya conmigo a Éxodo 19,
22. Si usted y yo leemos ese pasaje, nos encontramos con que Dios está hablando desde el Sinaí con una voz tronante, fuerte. No hay en ellos estrago. O sea que no era cualquier cosa acercarse ni al monte de Jehová, Éxodo, ni al tabernáculo en donde Dios descendía. Si me estoy explicando, no debían moverse, porque todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Dios trabajaba por medio de Moisés y a su vez el encargado era Aarón. Entonces, si ellos se adelantaban a ofrecer sacrificios por sí mismos, ofrecerían lo que aquí la Biblia está llamando fuego extraño, un fuego desconocido. Fíjese qué interesante este concepto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué no eran sacerdotes Nadab y Abiú? ¿Eran o no eran? Sí. ¿Fueron ungidos? Sí. ¿Estaban dentro de el mismo linaje de Moisés? Sí, eran sus sobrinos. ¿Habían sido apartados por Dios como el pueblo especial? Sí. Todo eso es sí. Pero a Dios no le interesa tanto los sacrificios, sino que se le obedezca. Y para poder obedecer, primero hay que tener fuego, el fuego del Espíritu Santo. Ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué pasó con ellos? Ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos. Dentro del lugar donde Él se manifestaba, Él dice, este fuego es extraño, no identificado. ¿Qué otro me dijeron? No conocido. ¿Este fuego de quién es? Ahora vayamos un poquito más profundo. ¿Qué Dios no lo sabe todo? Sí. ¿Sabía quién era Nadab y Abiú? Sí. ¿Y por qué dice que era fuego extraño? Porque nadie los mandó que lo pusieran. Y por otra razón, Dios pesa los corazones. Y Él sabía que Nadab y Abiú estaban haciendo eso por su propia cuenta, porque se querían saltar las trancas de Aarón. Se querían saltar las trancas de Aarón. Y entonces dijeron, nosotros también hemos visto eso. Es más, nosotros hemos estado poniendo sacrificio ahí con mi papá. Entonces para ellos era algo muy sencillo. Y supusieron que podían hacer lo mismo porque aparentemente es fácil. En Levítico 9:24 vimos que ofrecieron, a ellos estaban ahí y descendió fuego del Señor. Levítico 9:24, ya lo leímos. Ellos estuvieron ahí y dijeron, pues esto va a ser fácil, solamente hay que ponerlo y ya. Pero fíjese que en lo único que pensaron fue si eran capaces o no de hacer lo mismo. No se preguntaron si Dios quería ese fuego, si era el momento del fuego, si Aarón lo permitía, si Moisés decía que se prendiera el fuego, si Dios había hablado para que viniera fuego. No, ellos dijeron, sí puedo hacerlo. ¿Qué tan difícil puede hacer lo que hace Aarón? ¿Qué tan difícil puede hacer lo que hace Moisés? Se equivocan a cada rato. Moisés es tartamudo. Aarón es mi papá, me pasa todo por alto. La riegue o no la riegue, me pasa por alto. Entonces yo puedo. Para Dios no fue eso. Usted y yo tenemos que ir poniendo equilibrio en nuestro corazón. No porque sea fácil, o no porque ya sepa hacerlo, o no porque ya tenga un cargo, o porque ya sepa orar, o porque ya sepa hacer lo que sea, me puedo mover independientemente. Ellos eso pensaron, y entonces no vieron al que representaba la autoridad, que en el caso era Aarón. Aarón representaba a Moisés y Moisés representaba al Señor. En Juan capítulo 10, versículo 1 al 10, habla de autoridad cuando Jesús habla de que Él es la puerta. Dice la Escritura, de cierto os digo, ayúdeme, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Qué raro. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y otra vez vuelve a decir: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir entonces que si Jesús es la puerta, que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces usted y yo tenemos que entrar por la puerta. No me puedo saltar las trancas, tengo que entrar por la puerta. En el caso de lo que estamos hablando, Aarón, Moisés y Aarón, en ese sentido de orden, eran los representantes de Dios. Uno como vamos a llamarlo así, como el pastor de toda esa congregación del desierto, y el otro era el sacerdote encargado de las actividades dentro del tabernáculo. Moisés oía la voz de Dios, y entonces Moisés le decía a Aarón lo que iban a hacer, y entonces Aarón lo hacía y los demás lo ayudaban. Así es como funcionaba. ¿Qué pasó entonces con Nadab y Abiú? Lo hicieron ellos por su propia cuenta, independientemente. El verdadero servicio, este es mi segundo punto de esta tarde, el verdadero servicio es iniciado por Dios. Así como Dios inicia el fuego cuando se pone un holocausto y Él envía el fuego desde lo alto, entonces el verdadero servicio es iniciado por Dios. Tal vez usted y yo queremos hacer muchas cosas, servir o no servir, pero cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, entonces su servicio es aceptado debido a esa misma situación, que está bajo autoridad, que se somete a la autoridad de Dios. Entonces, el fuego extraño tiene su origen en el hombre, no tiene su origen en Dios. El fuego extraño es alguien que no quiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer la autoridad de Dios, solo quiere hacer cosas para Dios, pero sin que nadie le diga nada, pero sin darle cuentas a nadie, pero hacerlo por su propia cuenta. Entonces es hecho por el celo del hombre, por el deseo del hombre y no por el deseo de Dios. ¿Qué pasa con eso? Según el ejemplo de Nadab y Abiú, termina en la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pecaron Nadab y Abiú? Es pregunta. ¿Pecaron Nadab y Abiú? Bueno, ¿qué no estaban poniendo sacrificio? ¿Qué no estaban haciendo lo que sabían hacer? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué es pecado? Porque no obedecieron. Nada más por eso. Nada más por tener en su corazón algo que no provenía de Dios. Y entonces, cuando se acercaron al altar para ofrecer este fuego, Dios no los aceptó. Nosotros tenemos que revisar nuestra vida y nuestro corazón, nuestro servicio que estamos dando al Señor. Si nuestro corazón y nuestra vida está avivada por el fuego de Dios, adelante, sigamos caminando con el Señor. Pero si se está muriendo, tenemos que pedirle fuego al Espíritu Santo para que nos encienda. Y entonces todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, sea todo en el nombre de Cristo Jesús, bajo la autoridad
y para poder darle gloria al Señor. Pero si nosotros estamos haciendo algo fuera de la autoridad, no bajo la autoridad, o si no lo hacemos según el principio de Dios, entonces lo estaremos haciendo bajo el principio del fuego extraño. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo saber si lo que hago es autorizado por Dios en mi vida? ¿Sabe? Cuando Dios nos llama, nos rescata, nos perdona, nos salva. ¿Hay alguien salvo aquí esta tarde? ¿Sí? ¿Me puede decir amén como si de veras fuera salvo? Cuando nos salva, nos hace parte de una familia, porque Dios no nos deja desbalagados. De hecho, le voy a decir algo que quiero que se grabe aquí y aquí. No existe aquello de que yo puedo tener una relación con Dios sin asistir a la iglesia. No existe, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y ellos trabajan en conjunto, Cristo como cabeza y el cuerpo haciendo, ejecutando lo que dice la cabeza. Pero si alguien rechaza al cuerpo, también rechaza a la cabeza. Entonces, eso de que aquí mi Señor y yo tenemos comunión y Él y yo nada más, no los necesito a ustedes, no necesito a nadie, me caen bien gordos, o no sé qué pueda haber en su corazón, está pecando y está rechazando a Jesús, aunque diga que cree en Jesús. Si usted rechaza al cuerpo, rechaza la cabeza. No hay vuelta de hoja. Cristo se entregó y murió por su iglesia. El Padre dio al Hijo porque ama al mundo, pero el Hijo se entregó por la iglesia. ¿Estamos acá? Entonces, no maltrate la iglesia, no hable mal de la iglesia, bendiga a la iglesia, sirva en la iglesia, y entonces usted estará dándole gloria al Señor. Aarón era el encargado y entonces sus hijos servían junto a él, pero Moisés era el pastor principal. En su obra Dios pone a algunos para estar en autoridad junto a otros que deben de estar bajo autoridad, pero al final todos estamos bajo autoridad de Cristo, que es la cabeza. En el Nuevo Testamento podemos ver, por ejemplo, a Bernabé, que era la autoridad de Pablo en un principio, y Pablo se sujetaba a Bernabé, aunque Pablo era un erudito de la palabra. Bernabé no conocía de la palabra lo que conocía Pablo, porque Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, pero Pablo se sujetaba a Bernabé. Y luego Pablo tenía a Timoteo y Pedro a Marcos, y entonces juntos trabajaban y algunos tenían unas responsabilidades y otros ayudaban, pero todos alababan al Señor. Ese ya es un himno, ¿verdad? Entonces, mis amados, tenemos que ir entendiendo esto, porque Dios nos ha llamado a ser sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Conforme al orden de Jesucristo. Y si Jesucristo se sujetó al Padre y fue a la cruz a morir por ti y por mí en obediencia, fue constituido sumo sacerdote. Hoy el que está ahí delante del Señor es el Señor Jesucristo. Delante del Padre es Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos, es Jesús el que está diciendo: contéstales. Mira cómo se están desgañitando allí en Yautepec. Quieren que les conteste, Señor. Y ahí está el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Si no fuera por Jesús, usted y yo no podríamos tener ninguna respuesta. Ninguna. Porque el Padre lo hace a través del Hijo y el Hijo lo hace a través del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Todo lo que Dios pueda o quiera hacer para Yautepec tiene que empezar por aquí y luego sube por medio del Espíritu Santo, que conoce el corazón del Padre, al Hijo, y el Hijo intercede como sumo sacerdote por nosotros. Y eso es como funciona. Entonces nosotros tenemos que servir según el orden de la autoridad coordinada, porque si Jesús, siendo Jesús,
se sometió al Padre, nosotros tenemos que entender que el principio del servicio de Dios es bajo la autoridad coordinada de Dios. Y en ese sentido, usted y yo vamos a recibir bendición. Aquella persona que levanta su cabeza y actúa de forma independiente y dice yo puedo hacerlo, no lo necesito, no necesito al otro, yo lo puedo hacer, está en rebeldía. Y la rebeldía es algo muy grave delante del Señor. La consecuencia es muerte, porque es pecado, pero es muerte espiritual o muerte natural, como lo vimos con Nadab y Abiú. Cualquiera que diga si él puede, yo también. Cualquiera que diga ni es tan difícil, ni que fuera tan difícil dar un grupo familiar, sabe ni leer, ni siquiera sabe hacer esto. Yo lo podría hacer mejor. Y el otro ahí que está tocando ahí la guitarra según dice que toca. Y el otro, el de la batería, puros tamborazos ahí. Yo puedo tocar mejor. Y el otro, mira, según es el pastor de zona o según es el supervisor. Y mira, tenga cuidado, porque tal vez ni el supervisor, ni el pastor de zona, ni el pastor general, ni ningún otro lo escucha. Pero hay orejas por todas partes. Y no son humanas. No son humanas. Es Dios. Y entonces yo no puedo levantarme en un ego. ¿Se da cuenta por qué hemos estado orando en contra de todo orgullo y de toda altivez? Porque el orgullo y la altivez es satánico. Y cuando el diablo alcanza a meter una semillita ahí de orgullo o de altivez, cuidado, porque entonces se puede levantar un asunto muy grave ahí en el corazón. Dios pasa por alto muchos pecados, excepto rebeldía. Yo no quiero ser rebelde al Señor. Dios no solo cuida que haya fuego, a Dios le interesa y presta mucha atención a la naturaleza del fuego. ¿Estamos aquí? Si aquí viene una persona y me dice, mire, yo soy profeta, yo hago milagros y yo hago señales y los muertos se levantan cuando yo oro y toco las cosas y se convierten en oro. Y viene y se promociona y me dice, déjeme predicar. Lo primero que yo le pregunto es, ¿quién es tu pastor? ¿A quién le das cuentas? ¿En dónde te congregas? Y cuando me dice, no, ahorita soy independiente, ahorita ando por el mundo. Pues síguele por el mundo porque aquí no vas a predicar. No me traigas fuegos extraños. Porque si tú no das cuentas, entonces lo que estás haciendo, aunque tengas poder y tengas lo que digas que tienes, porque el que haya poder no significa que Dios siga con esa persona, entonces no es de Dios. Nadie puede establecerse por sí mismo. La rebeldía cambia la naturaleza del fuego. Oiga lo que le estoy diciendo. La rebeldía cambia la naturaleza del fuego. Puede ser un gran predicador. Puede tener un pico chulo. ¿Se entiende la alegoría? ¿Sí? Puede tener mucha palabra y decir, y en el nombre de Jesús, y levántate, y toda la gente emocionada. Pero si no tiene autoridad, si no tiene un pastor, si no le da cuentas a nadie, entonces se está ofreciendo un fuego extraño. Nadab y Abiú estaban dando algo que no les había sido ordenado por Dios, ni por Aarón, ni por Moisés, ni por nadie. Entonces fue un fuego extraño. Hermanos, Dios no busca el sacrificio. En realidad Él no está buscando el sacrificio. Cuando nosotros damos sacrificio de alabanza, cuando nosotros mismos somos el sacrificio, cuando estamos clamando, cuando estamos adorando, lo que Dios trata de hacer en nosotros es mantener la autoridad. Lo voy a volver a decir.
Cuando usted y yo damos sacrificio, lo que Dios está tratando de hacer es mantener la autoridad. Mantener la autoridad, su autoridad. Él es la autoridad de todas las autoridades, de los que creen y de los que no creen, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y cuando usted y yo estamos dando eso, lo que estamos haciendo cuando clamamos, cuando oramos, cuando tenemos un tiempo con Dios, es decirle: Señor, tú eres eso, tú eres el Señor, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna mi vida, tú eres el Señor, tú eres el que me dirige, tú eres el que guía mis pasos. Él quiere mantener su autoridad. Usted y yo tenemos que aprender a ser seguidores. Y eso no nos gusta mucho. Casi siempre la naturaleza humana es: yo quiero mandar, yo quiero ir adelante, yo quiero ser el jefe. Pero la verdad es que los que saben de qué se trata esto no quisieran ser. No quisieran ser. Los hombres debemos aprender a ser seguidores. Y métase esto en su cabeza: vamos a desarrollar un papel secundario para siempre. Usted nunca va a ser el número uno. El número uno siempre va a ser Jesús. No importa qué tan alto llegue, no importa qué gafete tenga, el número uno siempre va a ser Jesús. Siempre va a haber alguien arriba de usted. Y cuando eso pase, entonces está bien. Pero cuando ya no tiene nadie arriba de usted y usted se manda solo y no le da cuentas a nadie, y entonces usted está fuera del orden de Dios. No nos podemos arriesgar a eso. Él es la cabeza y aquí está su cuerpo. El que rechaza el cuerpo, rechaza la cabeza. Dile al que está a tu lado: el que rechaza el cuerpo, rechaza la cabeza. Ahora al otro lado: en su obra no hay lugar para el servicio individual. Somos un cuerpo, somos un equipo. Unos más guapos que otros, todos guapos, pero unos más que otros. Unos más serios y otros más sonrientes. Unos trompudos por naturaleza y otros trompudos porque así están, enojados. Pero al final, todos debemos sujetarnos a la autoridad, que es Jesús. Yo se lo digo de esta manera: yo puedo ser o no el pastor de esta iglesia. Mientras estoy aquí y Dios lo permita, soy el pastor de esta iglesia local. Pero si Dios me lleva con Él o me lleva a otra parte, habrá otra autoridad. Pero Jesús siempre será la autoridad. ¿Estamos acá? Entonces no se trata de la persona, no se trata del hombre, porque el hombre puede cambiar, la persona puede cambiar. A quien tenemos que mirar finalmente es a Jesús, porque Él es la autoridad. Cuando nosotros damos sacrificio, Él intenta mantener la autoridad en tu mente y en tu corazón. Jesús manda, Jesús es Rey, Jesús es Señor. En el trabajo espiritual, la coordinación es la regla. No puedo trabajar solo. Uno no es unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí es unidad, aunque es uno. Pero yo solo no soy unidad. Así que yo tengo que trabajar en equipo. Usted y yo tenemos que trabajar en equipo, colectivamente, para extender el fuego del Señor, para clamar juntos al Señor. Mire, si estamos aquí 20 y 15 estamos clamando con todas nuestras fuerzas y 5 nomás nos están viendo, ¿estamos trabajando en equipo? No. Si estamos aquí 10, 8 vamos a evangelizar y 2 se quedan viendo la serie de Netflix, ¿estamos trabajando en equipo? No. Entonces, o soy o no soy. O soy parte de la iglesia y soy parte del cuerpo, o no soy. Necesito definir eso en mi corazón, porque el trabajo de Dios es coordinado. Tal vez no vaya porque no me toca ir, pero le digo, voy a estar orando para que donde vayas
Dios te guarde y Dios te bendiga. Es un trabajo coordinado, es un trabajo en equipo. Aquí no existe el espíritu de yogur. ¿Sabe cuál es el espíritu? Se corta solo. El que se corta solo, en realidad no tiene el espíritu de Dios o está luchando con ese espíritu. Tiene que entender que uno no es unidad. Y no le estoy hablando de ninguna cosa en particular. Estoy hablando de Nadab y Abiú. Dile al que está a tu lado: no estaban coordinados. Nadab y Abiú no estaban coordinados. Vea lo que le voy a decir. No estaban coordinados. Otra vez lo voy a decir. No estaban coordinados. Si Nadab, si Abiú hubiera tenido la delicadeza de llamar a Aarón por teléfono o mandarle un WhatsApp a Aarón y le hubiera dicho: Aarón, papá, vamos a encender fuego, tenemos necesidad de encender fuego, ¿me das permiso? Entonces Aarón le hubiera dicho: déjame preguntarle a Moisés. Y entonces le manda un WhatsApp a Aarón a Moisés, y Moisés, que estaba con el Señor, le pregunta: Señor, dicen aquellos que si pueden encender un fuego. Y entonces Dios se hubiera dicho: ¿sí o no? ¿Y qué tenían que haber hecho? Obedecer. La coordinación es la regla. No importa cuánto tengas, si tienes poquito o tienes mucho, si no estás coordinado con tu autoridad, si no te comunicas con tu autoridad, si no tienes un corazón para estar en contacto y en comunión, estás en rebeldía. Así que usted y yo tenemos que entender eso, porque el Espíritu de Dios no acepta ese tipo de situaciones. Si Dios va a encender el fuego en este lugar, necesita quitar el orgullo. Hemos estado orando porque Dios quite el orgullo. Necesitamos arrepentirnos, no solo de lo malo, sino también de lo bueno que sabemos hacer y no hemos hecho. Necesitamos pedirle al Señor cada día una pasión por la oración, porque cuando oramos nos comunicamos con Dios, y cuando nos comunicamos con Dios estamos coordinados con la autoridad. Y necesitamos pedirle al Señor que nos avive. Cada parte de nuestra vida necesita un avivamiento. Así que entonces Nadab y Abiú no debieron haber dejado a Aarón, a su padre. No tenían que haberlo dejado, no tenían que haber servido independientemente. Sí, era el mismo templo, era el mismo lugar, sí. Era la misma arca del pacto, sí. Le voy a hacer una pregunta peligrosa. ¿Era el mismo fuego? No, espéreme. ¿Era el mismo fuego el que descendió del cielo? Sí. El mismo fuego que descendió del cielo para consumir el holocausto fue el mismo fuego que descendió del cielo para matar a Nadab y a Abiú. Porque Dios es celoso y Dios es fuego consumidor. Necesitamos decirle: Señor, quita lo que aquí estorba. Quema todo orgullo, toda altivez, quema toda vanidad, toda presunción. Quita de mi vida todo eso que no me deja ver la autoridad, que no me deja verte a ti. No quiero separarme, no quiero ser independiente, no quiero ser una persona que peca contra la autoridad de Dios, porque si hago eso, entonces el fuego del cielo no desciende para avivar mi vida, puede descender para ajustar cuentas. Y si usted y yo somos honestos esta noche y somos sinceros esta noche, seguro estoy que cada uno de nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño, tiene alguna deuda con Dios. Tiene alguna cosita que Dios le pasó por alto. Tiene alguna cosita que Dios
le ha perdonado. Y si no usted, a los que están detrás de usted. No digo a los que están atrás. A sus hijos, a sus nietos, a su familia. Todos aquí le debemos algo a Dios. Así que aquí no cabe en ninguno, una condición en el corazón de ese tipo. Porque si lo hacemos, entonces nosotros nos estamos considerando más dignos que Dios. Y Dios es el único digno. Él es el único que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Mi respeto, mi bendición para todos ustedes. Pero aquí el único que merece honra y alabanza es Jesús. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud, porque aun cuando servimos y no lo hacemos con la actitud correcta, estamos ofreciendo un fuego extraño. Tal vez no nos caiga un rayo como a Nadab y Abiú y nos mate, pero si lo entendemos espiritualmente, eso puede traer consecuencias graves a nuestra familia, a nuestras finanzas. No se trata de un pecado común, hay muchos pecados. Y tal vez usted y yo no somos ladrones. Tal vez usted y yo no hurtamos y vamos al banco y sacamos el dinero, gloria a Dios. Pero si soy rebelde, si no tomo en cuenta la autoridad, ese pecado todavía es mayor que cualquier otro pecado que usted pueda imaginar. No se equivoque. Yo creo que Dios quiere poner en nosotros un equilibrio. En la iglesia hay dos tipos o dos grupos de personas de manera general. Unos son los que nunca quieren hacer nada. Dice, ay, yo no, qué flojera. Ay, ¿yo para qué? Ay, no, ay. Nunca quieren hacer nada. No vinieron esta tarde los de ese grupo. No vinieron. Pero hay otros que tienen tanta pasión y tanta intensidad que quieren hacer todo. Y a veces hacen de más sin consultar, sin preguntar, sin decir, ¿puedo? Entonces necesitamos ver en qué grupo estamos. Si soy de los que no hacen nada, Señor, manda tu fuego para que me enciendas y yo pueda servirte con pasión y con gozo y con alegría para que tú me bendigas. Pero si soy del otro grupo, que es muy aprensivo, pero que no le quiere entregar cuentas a nadie, entonces también dígale al Señor, Dios, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón, quita todo lo que estorba de mí. Quita de tu corazón toda forma de independencia. No existe la independencia en el Señor. Todos somos de Dios. Quita de tu corazón toda desobediencia a la autoridad. ¿Y qué? Abierta. De todos modos, es rebeldía. El fuego que es de Dios desciende de Dios. El fuego que es extraño sale del hombre. Tenemos que ofrecer a Dios un fuego agradable, y eso significa una oración grata. ¿Se acuerda que ellos pusieron fuego en el incensario? El incienso en este tiempo para usted y para mí significa oración. Significa que su oración no fue aceptada, no fue grata, porque Dios no les había ordenado que hicieran eso. Fíjese bien, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, no un fuego extraño. Voy a terminar con algo que le dijo Samuel a Saúl. Samuel a Saúl, primero de Samuel 15, del 22 al 23. Hay una pregunta, mientras va buscando el versículo bíblico, le voy a preguntar, al igual que Nadab y Abiú, al igual que Aarón y Moisés, le voy a preguntar, ¿Saúl fue escogido por Dios? Dígame sí o no. ¿Saúl fue llamado por Dios? ¿Saúl fue ungido por Dios? ¿Saúl le puso las manos a Samuel para ponerlo como rey? Sí.
¿Saúl tenía el respaldo de Dios? Sí. ¿Saúl tenía el gobierno del reino de Dios? Sí. Pero entonces un día hizo algo que Dios no le dijo que hiciera. Y entonces vino el profeta Samuel y le dijo, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amados, yo no quiero ser desechado por Dios. Y como no quiero ser desechado por Dios, todo el tiempo estoy bajo la autoridad. Todo el tiempo entrego cuentas a mi pastor y consulto a mi pastor. Creo que usted y yo deberíamos aprender de lo que Samuel le dijo a Saúl. Y tal vez usted lo está haciendo. Tal vez usted y yo estamos obedeciendo a Dios. Tal vez usted y yo estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Pero tal vez Dios esta tarde también quiere que revisemos nuestro corazón. Tal vez haya algo ahí que estorba. Tal vez haya algo ahí que no es agradable al Señor. Hay dos cosas que le dice Samuel a Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y luego adelante dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Rebelión y obstinación. Rebelión es un espíritu independiente. Obstinación es ser necio y seguir obstinado en la independencia. Terco, pero necio. Rebelde, pero necio. Una y otra vez, una y otra vez. Y entonces no escucho la voz de Dios, no escucho la voz de Dios. Entonces no solo es rebeldía, también es obstinación. Necesitamos entender eso. Hay que pedir al Espíritu Santo esta noche que Él nos revele. Yo no sé qué hay en tu corazón, no sé qué hay en tu vida, no sé si usted y yo nos hemos sometido a la autoridad. Cada quien sabe quién es su autoridad. Desde la familia, los hijos a los padres, la esposa al esposo, el esposo al Señor Jesús, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia. No sabemos, yo no sé, yo no lo sé, usted sí, y el Espíritu Santo también. Entonces no es conmigo con quien se tiene que poner a cuentas, es con Dios, es con el Espíritu Santo. Así que entonces el Señor dijo: quiero obediencia, no quiero sacrificio. El fuego es el fuego, y el fuego desciende de Él, pero primero con un corazón limpio. Dios nos quiere encender, Dios nos quiere incendiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos mirar la cruz de Jesucristo. Escuchen lo que le voy a decir finalmente. La cruz de Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Sabe por qué? Sí, porque Él era el Cordero de Dios y Él era perfecto. Sí. Pero la cruz de Jesús es el sacrificio perfecto porque fue hecho en obediencia perfecta. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto. Cierra tus ojos en tu lugar. ¿Por qué no miramos la cruz? ¿Por qué no miras la obra de la cruz? Cristo murió en ese lugar por nosotros. Y comienza a hablar con Dios. Habla con Él. No sé qué hagas ahora para Dios. No sé qué hayas hecho para Dios o qué quieres hacer para Dios. Lo que tenemos que decirle al Señor en esta noche es: Señor, pon tu fuego en mí. No quiero ofrecerte un fuego extraño. No quiero ofrecerte una oración desde mis emociones. No quiero ofrecerte algo que tú no me hayas mandado. Por muy bueno que parezca lo que estoy haciendo,
Si tú no me lo has mandado, Señor, entonces no procede de ti. No quiero darte algo que no me has pedido. No quiero darte algo que no tiene que ver contigo. Habla con Él, por favor. Habla con Él, por favor. No hagas a un lado esta palabra que el Señor está dando esta noche. Habla con el Señor y dile al Espíritu Santo que te muestre, que Él te revele quién es, que Él te revele quién es. Entonces habla con Él, dile: Señor, aquí estoy, Señor, quiero mirar tu cruz, Señor, y en esta hora venir delante de tu presencia. No quiero ofrecer fuego extraño. Habla con Él de manera directa y dile: no quiero ofrecer fuego extraño. No quiero ofrecer fuego extraño. Quiero darte algo genuino de mi corazón. Quiero darte algo que ha nacido de tu corazón, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Mira la cruz del Señor. Él derramó su sangre. Él derramó su sangre por ti y por mí. Y es a través de su sangre que tú y yo podemos ser salvos. Espíritu Santo, desciende, Señor, esta noche. Desciende, Señor. Habla con Él. No te quedes callado. Habla con Él. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive en el monte Calvario. Póngase de pie. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Cántelo conmigo. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador.
y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día De una cruz, mi corona Jesús me dará. en el monte Calvario, cántela. Emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar. Oh, yo siempre amaré Esa y en sus triunfos mi gloria. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma de nación. Oh, yo siempre
fue a la cruz a morir por ti y por mí, porque Él prefirió eso antes que vivir lejos de nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. No te sientas solo, no te sientas triste, no te sientas desamparado. Tú y yo tenemos a Jesús. La cruz del Señor cumple ese propósito. Él fue azotado, Él fue latigueado, Él fue maltratado por causa tuya y por causa mía. Necesitamos entonces nosotros reconocer que ese gran sacrificio perfecto fue porque Él tenía una obediencia perfecta. El Señor quiere obediencia, el Señor no quiere sacrificio. Él quiere el sacrificio agradable y acepto que proviene de un corazón encendido de pasión por Él. Él no quiere el sacrificio del corazón que tiene amargura, tristeza, desánimo. Usted y yo tenemos que venir al altar del Señor siempre y decirle: Dios, quita esto. No quiero ofrecerte un fuego extraño. No quiero ofrecerte de mi vida algo que no es correcto. Ayúdame, enséñame, escudriñame. Un verbo nuevo sería: escanéame y revisa si dentro de mí hay algo que estorbe. Y Señor, si estorba, quémalo, quítalo, porque no quiero terminar como Nadab y Abiú. Yo quiero terminar como todos aquellos siervos tuyos que fueron honestos, que fueron contigo obedientes y que finalmente tú les diste su corona. Esta vida es complicada, es difícil. Las relaciones interpersonales también lo son, pero Jesús está con nosotros. Debemos amarnos, soportarnos, perdonarnos, pasar por alto muchas cosas como Jesús nos ha perdonado muchas cosas. Y debemos de ser pacientes los unos con los otros, como Jesús se ha pasado de paciente con nosotros. Un día el Señor, en lugar de una cruz, nos va a dar una corona. ¿Y sabe qué vamos a hacer usted y yo ese día? Vamos a quitarnos la corona y le vamos a arrojar a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día Un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Mi corona Jesús me dará. oh, yo siempre Me amaré esa cruz. y en sus triunfos mi gloria Será. y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Vive, Él vive. Levante sus manos. Padre, bendigo a tu iglesia en esta hora. Así como Moisés salía del tabernáculo y Aarón y levantaban sus manos y bendecían al pueblo, hoy yo bendigo a tu iglesia también esta noche. Y quiero pedirte que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Dios.
Quiero pedirte que tu nombre sea invocado también sobre cada uno de nosotros, Dios. Que sea tu presencia, tu persona, animándonos y ayudándonos cada día. Hoy sabemos que contamos contigo. Padre, concede el anhelo, el deseo del corazón de cada uno, siempre y cuando éste esté alineado a tu voluntad. Señor, quita lo que estorba de nuestra mente y de nuestro corazón y permítenos servirte con un fuego que proviene de ti. Todo fuego extraño lo estamos apagando en este momento en el nombre de Cristo Jesús, y estamos declarando fuego de Dios, fuego de lo alto, fuego que se enciende, fuego que incendia, fuego que consume y fuego que trae pasión, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Bendiga al que está a su lado, por favor. Tome su lugar. Y esta noche queremos de abrir mi corazón y declarar que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.